Muy buenos días. Esta semana estamos estudiando la lección número 12, que lleva por título El Ministerio del Nuevo Pacto. Y hoy miércoles 15 de junio vamos a estudiar también el tópico titulado El Ministerio del Nuevo Pacto. Y dice la primera pregunta, ¿cómo describe Pablo el ministerio del pacto de gracia? 2 Corintios 3, 4 al 6 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y en el versículo de Colosenses, capítulo 1, versos 25 al 29, dice la palabra de Dios, de la cual fui hecho ministro según la dispensación de Dios, que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según el poder, el cual obra poderosamente en mí. Amén. Entonces, ¿cómo describe Pablo este ministerio? Pablo describe este ministerio como una labor que debemos realizar, no con nuestra suficiencia, sino sabiendo que la suficiencia viene de Dios. Dios es el que hace la obra, nosotros solamente somos instrumentos de Él. Dice la nota, qué confianza tan sagrada nos ha encomendado Dios al convertirnos en sus siervos para ayudar en la obra de salvar almas. Nos ha confiado grandes verdades, un mensaje sumamente solemne y probatorio para el mundo. Nuestro deber no es simplemente predicar, sino ministrar, acercarnos a los corazones. Debemos usar nuestros talentos con habilidad y sabiduría para presentar la preciosa luz de la verdad de la manera más agradable y más adecuada para ganar almas. ¿Qué responsabilidad es esta? ¿Verdad? Aquí se nos presenta una obra más laboriosa que la mera predicación de la palabra de Dios. Se trata de presentar a Cristo en nuestro carácter, de ser epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres. El Señor nos ha llamado a esta obra y debemos tener la mirada puesta únicamente en su gloria. No podemos confiar en nuestros propios esfuerzos como si pudiéramos realizar la obra de convertir las almas. Solo Dios puede vencer y convertir. Jesús invita a los predicadores a venir a Él con todas sus cargas y Él les dará descanso y paz. Entonces, el Señor nos recuerda, ¿verdad?, que debemos presentar el Evangelio a las personas, pero no por la fuerza, no por fuerza que nosotros estamos obligados a hacerlo, sino teniendo a Cristo en nuestro corazón. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a sentir esa necesidad de salvar almas para Cristo, de hacer la obra de que Cristo nos encomendó de una manera gozosa, de una manera inteligente.
debemos presentar el Evangelio con nuestro testimonio. Más que una predicación al vecino, a la persona con la que tengo contacto en mi trabajo, en una micro. Más que eso, el Señor nos invita a que podamos vivir el Evangelio, que podamos ser instrumentos de Él, que podamos mostrar, como dijo Pablo, mostrar a Cristo en mí. Ya no soy yo, ahora es Cristo quien mora en mí, es el que tengo que mostrar. ¿Cómo lo represento a Jesús? Pues en mi manera de hablar, en mi manera de ser, en mi manera de vestir, en mi manera de comer, ¿verdad? Es la manera de representar a Cristo. A través de ese testimonio podemos hacer la obra que el Señor nos encargó, ¿verdad? Y nuestra predicación tendrá poder, porque vivimos lo que decimos. Como Jesús también tenía autoridad, tenía poder, porque lo que él predicaba era lo que él vivía. Él no mostraba, por eso dice que Satanás no estuvo nada con él, porque no tuvo nada que reprocharle, de qué acusarle, porque el Señor Jesús en todo lo que mostraba era simplemente su testimonio, la comunión de Dios, del Padre con él. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué dice la pregunta B? ¿Qué dijo Pedro sobre este ministerio? Entonces Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 a 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo propio, no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando apareciese el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, sujetados a los ancianos, y todos sujetados unos a otros, y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, Pedro también nos muestra el mismo ministerio que nos presenta Pablo, un ministerio de vivencia, un ministerio propiamente dicho, ¿verdad? Como decía en la pregunta anterior, o en la respuesta anterior, debo mostrar a Jesucristo en mi vida, y de esa manera este ministerio va a tener efecto. Este ministerio como decía, va a ser efectivo y vamos a lograr llevar almas a los pies de Jesús. Dice en la nota: el gran pastor tiene sus pastores, a quienes delega el cuidado de sus ovejas y corderos. La primera obra que Cristo confía a Pedro al restaurarlo en el ministerio fue la de apacentar los corderos. Esta era una obra en la cual Pedro tenía poca experiencia. Iba a requerir gran cuidado y ternura, mucha paciencia y perseverancia. Los llamaba a ministrar a los niños jóvenes y a los que fuesen nuevos en la fe, a enseñar a los ignorantes, a abrirles las escrituras y educarlos, para ser útiles en el servicio de Cristo. Hasta entonces, Pedro no había sido idóneo para hacer esto, ni siquiera para comprender su importancia. Pero el Señor nos capacita, y el Señor capacitó a Pedro para hacer la labor que le había encomendado, ¿verdad? Aunque no estaba preparado en ese momento para hacerlo, el Señor lo capacitó. Así a nosotros también, ¿verdad? Teniendo a Cristo, como decía anteriormente, en nuestro corazón, es
Cristo el que va a hablar por nosotros. El Espíritu Santo nos va a dirigir, nos va a mostrar qué debemos decir. Hablará por nosotros, porque es lo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que tenemos en el pensamiento, en el cerebro, eso es lo que decimos. Y si tenemos a Cristo allí, ¿verdad? Vamos a hablar de Cristo y de la obra que Él nos ha encomendado. Vamos a representar a Cristo correctamente, como debe ser, con nuestro testimonio. Entonces vamos a poder colaborar con Dios en la obra de llevar las almas a los pies de Jesús, en la obra de salvar almas por las cuales Cristo murió. Amén.